Muy buenas tardes. Agradecemos nuevamente su presencia en esta tercera y última charla, conferencia, webinar, en el que contamos con la presencia de Michael Parrales, una persona apasionada por la educación, con una preparación académica de altura y quien nos ha querido compartir con la FENEC, ¿verdad? De manera gratuita estas 3 conferencias que hemos tenido, ¿verdad? Agradecemos también a Inspire, a Google for Education, al Grupo Mentora y a Progrentis por ayudarnos en nuestra formación. El tema de hoy es de suma importancia y pertinente, sobre todo para el escenario educativo que tendremos en el 2021, que como avisoramos será educación, podríamos decir, ¿verdad? Presencial y no presencial, y eso tiene un nombre en las tendencias pedagógicas y es el aula invertida de la que Michael nos va a compartir hoy. Yo creo que luces que nos van a servir para poderlas incorporar en nuestros proyectos educativos y en la realidad de cada comunidad educativa. Muchas gracias, Michael, y bienvenido. Aquí estamos. Muchas gracias, Ana María, y gracias a la FENEC también por la invitación y un gusto estar por acá el día de hoy. Felicitarles también por estar un viernes conectados y queriendo aprender un poquito más. Y bueno, como decía Ana María, el tema de hoy es el aula invertida. Es un concepto, un método, una técnica que se ha mencionado mucho y ha salido mucho a relucir ahora por toda la dinámica que estamos viviendo y pensando en el 2021 de cómo vamos a llevar adelante el tema de la presencialidad y la parte en línea, pues el aula invertida viene a estar pues sonando bastante. Y fíjense que el aula invertida no es algo que nace ahorita, es un concepto que ya tiene bastantes años. De hecho, se cree que nace con 2 profesores, Bergman y Sams, que eran profesores de química de Woodland Park en Colorado, y ellos en su dinámica de clase, pues notan que algunos estudiantes están faltando al aula por distintas razones y empiezan a generar algunos videos para que ellos no se pierdan pues los conceptos y lo demás que estaban enseñando, ¿no? Y ahí es donde empiezan a hacer un poquito el tema del aula invertida y que pues queremos hablar el día de hoy y poner también en perspectiva la efectividad que tiene el aula invertida, no solamente para el 2021, donde sí es cierto que vamos a tener lo más probable, una realidad mixta o una realidad, sí, mezclada, ¿no? Entre en línea y presencial. Y en ese sentido, pues el aula invertida creo que es una de los métodos más efectivos para lograr eso. Bien, ¿qué pretendemos el día de hoy? Bueno, definir el concepto de aula invertida y sus ventajas, que quede muy, muy claro qué es el aula invertida. También que evaluemos esta técnica de aula invertida en comparación a los modelos tradicionales de educación, sumamente importante que podamos entender los diferentes métodos de educación y que exploremos algunos métodos para implementar esto de manera efectiva y óptima en nuestras clases. Bien, ¿y qué sucede? Estamos pensando ya en el 2021, en una nueva normalidad, en una dinámica que todavía no sabemos cómo va a ser, pero que sí entendemos que va a haber alguna combinación de parte presencial con parte en línea. ¿Por qué creemos esto? Porque es muy probable que no podamos traer a todos los estudiantes de un solo a la institución y esto va a generar una dinámica donde algunos van a tener que desarrollar algunos conceptos y aprender algunos conceptos en casa y algunos otros en la parte presencial en el colegio y viceversa, ¿no? En una combinación. Entonces, cuando pensamos en esta dinámica, en la nueva normalidad, pues repito, el aula invertida es un concepto que ha empezado a sonar mucho. ¿Y qué nos sucedió en marzo? Bueno, en marzo lo que nos sucedió fue que tuvimos que migrar a una educación full en línea. Y en este sentido, tenemos que también nosotros reflexionar, meditar sobre las cosas que se hicieron bien, las cosas que se pueden también mejorar, porque muchas de las dinámicas que vimos fue llevar un modelo tradicional de educación a un modelo en línea donde tanto docentes como estudiantes, pues en lugar de estar, digamos, en el colegio de manera presencial de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, lo que hicieron fue muchas instituciones, pues cambiar eso y tener a los estudiantes sentados enfrente de la computadora
de 7 de la mañana a 2 de la tarde, y haciendo todas las actividades básicamente sincrónicas. De hecho, con un modelo bastante tradicional, donde el profesor y la profesora están básicamente dictando una clase magistral a los estudiantes. Y como hemos visto también en las sesiones pasadas, y si tuvo la oportunidad de conectarse, pues sabemos que ese método no es tan efectivo ni es tan compatible con la forma en que los estudiantes aprenden. Y voy a tocar ese tema un poquito más adelante. Ahora, cuando estamos pensando en toda esta dinámica, definitivamente tenemos que hacer una pausa, retroceder un poquito y analizar no solamente al 2021, sino, repito, analizar también qué fue la dinámica que hicimos en la enseñanza en línea. ¿Por qué? Porque muchas cosas se hicieron bien. Creo que muchísimos docentes a nivel mundial mostraron mucha flexibilidad mental y flexibilidad cognitiva, se adaptaron al cambio, pero creo que estamos ante una oportunidad de generar un impacto profundo en el aprendizaje. Y si el aula invertida es ese medio que nos puede empujar hacia eso, pues sea muy bienvenido. Y repito, el aula invertida no nace por el COVID-19. De hecho, yo en lo particular tuve la oportunidad de implementar este método de aula invertida hace 8 años en un colegio que estuve trabajando de planta, con muy, muy buenos resultados. De hecho, es una de las dinámicas que yo considero más efectivas y es una de las dinámicas y métodos también que nos permiten ser más flexibles y aprovechar mejor el tiempo y los recursos. En ese sentido, pues vamos a explorar los conceptos de dónde sale esto. ¿Ok? Sale de lo que se conoce como aprendizaje mixto o blended learning. El aprendizaje mixto lo que nos enseña o lo que nos dicta es que hay una parte de la dinámica de clase que se desarrolla en formato presencial y otra dinámica se desarrolla en formato en línea. Cuando hablamos de aprendizaje mixto, no estamos hablando de diferentes tipos o metodologías de aprendizaje, sino que estamos hablando más de una combinación entre presencial y en línea. Entonces, como una técnica de enseñanza-aprendizaje que integra medios digitales en línea con actividades presenciales dirigidas por un docente, y esto brinda, cuando está implementado correctamente, obviamente, brinda oportunidades para personalizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes porque libera también mucho tiempo a los docentes de las diferentes dinámicas que están desarrollando. Bien, en ese sentido, el aula invertida es un tipo de blended learning, ¿ok? Un tipo de enseñanza mixta o enseñanza combinada. Entonces, ¿qué es exactamente el aula invertida? Bueno, el aula invertida es una estrategia de instrucción que tiene su enfoque en centrar todo en el estudiante, ya no en el docente, está muy centrado en el aprendizaje activo y brinda al docente oportunidades reales para personalizar el aprendizaje y para atender mejor las necesidades individuales. Ahora, tal vez el concepto, si usted lo lee ahí, pues sea un poco amplio, un poco vasto, un poco complejo, pero se los voy a explicar de una manera muy sencilla. En el modelo tradicional de enseñanza, hay lo que se llaman las 3 P's de la instrucción directa. El profesor presenta un contenido, el estudiante lo practica o lo estudia y luego hace una prueba. Y esta dinámica es la que se repite constantemente. En el modelo tradicional de enseñanza, por lo general, el estudiante está sentado como un contenedor o sea, recibiendo contenidos y saberes, ¿verdad? De manera pasiva. El estudiante ve cómo pasan y pasan las horas y muchas de las cosas que está recibiendo de manera magistral sabemos que no está captando el estudiante. Ustedes, y ahorita les voy a poner esto de demostración científica del porcentaje que tiene de eficiencia esta dinámica. Ahora, cuando el estudiante está en este modelo tradicional y no capta algo, o sea, no logra entender algo, muchas veces por vergüenza, muchas veces por miedo
algunas veces por orgullo, simple y sencillamente no pregunta. ¿Ok? Entonces pasan las horas, se siente muy aburrido porque siente que el tiempo dura muchísimo y es escuchar y escuchar y escuchar, profesor tras profesor, hablar, hablar y hablar. Entonces en esta dinámica, toda la parte que tiene que ver con este aprendizaje, digamos, o con esta enseñanza, está muy enfocada en los procesos cognitivos de orden inferior, que es básicamente te presento un contenido, memorícelo y luego te evalúo con un examen. Ahora, ustedes se acuerdan, si estuvieron presentes en las sesiones anteriores, que yo les expliqué que cuando se hace esta dinámica a nivel de método tradicional, esto, el examen, por ejemplo, o las materias o los conceptos que se están enseñando, lo que sucede es que como no hay una contextualización, como no hay una emoción fuerte que active los mecanismos de aprendizaje en el estudiante, o sea, la atención, la motivación y las memorias, lo que sucede es que el estudiante lo aprende. De hecho, es un aprendizaje ficticio, así le estamos llamando ahora en neurociencia, un aprendizaje ficticio. Lo que sucede es que guarda esa información en la memoria a corto o mediano plazo, como le llaman algunos, y esa memoria resulta que va a guardar la información en el tanto sea importante. Entonces, ¿qué sucede en la escuela tradicional? Que el estudiante memoriza algunas cosas, eso queda en la memoria a corto plazo, mediano plazo del cerebro, eso va a estar almacenado en tanto sea importante y luego va a ser eliminado del cerebro. ¿Cuándo va a ser importante tener esta información en una metodología donde no hay contextualización, donde no hay asociación, donde no hay emoción, donde no hay repetición con novedad? Pues obviamente el momento importante es el examen. Luego que hago el examen, el cerebro es como que hace ¡bum! Me libero de eso porque ya no lo necesito. Ahora, en este modelo tradicional, también que les he demostrado que no es tan efectivo, ¿verdad? A nivel de aprendizaje, porque si no están estos conceptos que les dije anteriormente, pues sabemos que no se genera un aprendizaje para la vida. Por eso tenemos miles de estudiantes que salen del colegio y no se acuerdan de prácticamente nada, y peor aún, como fue un modelo pasivo, un modelo muy enfocado en la parte sumativa de aprendizaje mecánico, el estudiante no solamente sale del colegio sin acordarse de prácticamente nada, sino que también sale sin destrezas y habilidades esenciales de la vida. O sea, es trágico realmente. Y entonces se enfrenta a este mundo tan dinámico, tan cambiante en la sociedad líquida en la que estamos viviendo, en la cuarta revolución industrial, y cuando llega al mundo se pega con una pared enorme y no sabe qué hacer. Y este modelo tiene esta dinámica. Luego, ¿qué sucede? Eso pasa en el aula. Cuando el estudiante se va a su casa, ¿qué tiene que hacer? Muchas tareas y mucho estudio. Y este mucho estudio, cuando el estudiante está en la soledad de su casa y tiene alguna duda, pues no hay a quien recurrir. Por eso los papás pagan tantas tutorías y tantas tutorías, o tratan de llamar a un compañero. Y esta dinámica al final no motiva al estudiante. O sea, es desmotivante. Paso muchas horas, no entiendo por qué estoy ahí, no tengo contextualización, que alguien me explique por qué tengo que estar aquí sentado, y al final de cuentas que alguien me explique por qué tengo que aprender algo de memoria cuando tengo esta información al alcance de mi mano en un celular. Cuidado con esto. Ahora, ¿qué sucede? El modelo de aula invertida lo que hace es cambiar esta dinámica. ¿Cómo la cambia? La cambia en ese sentido. El modelo tradicional se enfoca en que el profesor va a enseñar, ¿ok? Va a enseñar contenidos y va a desarrollarlos en el aula. Entonces, toda la parte que se desarrolla de forma presencial y también en muchos casos lo que se ha desarrollado en forma en línea por la dinámica que estamos pasando desde marzo de este año por el COVID, ha sido donde el profesor simplemente empieza a dar una serie de contenidos y espera que el estudiante los aprenda o que los memorice. Y repito, este tipo de aprendizaje que no es para la vida es un aprendizaje ficticio. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la clase invertida? Que esos contenidos, esos conceptos que el estudiante generalmente se le dan en la dinámica de clase, se le van a dar ahora para que los desarrolle en su casa con elementos en línea. Y entonces,
¿qué se va a hacer? Se van a dar una serie de contenidos en una variedad de formatos que lo que va a permitir es que el estudiante pueda, o el docente pueda personalizar el aprendizaje y entregarlo de diferentes maneras. No hay tareas. La tarea que el estudiante tiene que hacer es repasar los contenidos. Ahorita les voy a explicar estos contenidos, cómo tienen que ser. Y cuando llega a la clase, lo que hace es hacer, aprender haciendo, aprender a aprender. Hay una retroalimentación efectiva, hay creación de contenidos. Por eso, cualquier institución que esté pensando en una metodología activa de manera seria en la educación, la mejor forma, a mi juicio y a mi experiencia, es utilizar una técnica de clase invertida. Porque si no se hace así, es muy complicado que toda la parte que está en el currículum, que todo lo que tengo que entregar al Ministerio de Educación, que todo lo que tengo que cumplir a nivel didáctico, académico, se lleve adelante y además crear toda esta dinámica de competencias, de destrezas, desarrollo de destrezas y demás. Es muy complicado y a veces los profesores dicen, no tengo tiempo para eso, por supuesto. Pero cuando se cambia, sí queda tiempo para eso, sí queda tiempo para retroalimentar, sí queda tiempo para un aprendizaje basado en proyectos, para un aprendizaje cooperativo, para un aprendizaje basado en problemas. Y entonces, ¿qué sucede? Que los estudiantes se van desarrollando su contenido de diferentes maneras. Y ahorita les explico neurocientíficamente por qué esto es bueno. Y cuando llegan a la clase, llegan a hacer, o sea, full adrenalina, acción, acción y acción. Y luego, por supuesto, cuando el estudiante va creciendo en los diferentes saberes competenciales, o sea, no solamente en la parte conceptual, sino en la parte procedimental y en la parte actitudinal, pues hay un sentimiento de autorrealización donde el estudiante está, wow, lo he logrado, lo he alcanzado. Y entonces la dinámica, pues obviamente motiva, no tanto como la otra que no tiene mucho sentido y el estudiante, repito, ni siquiera tiene mucha participación. Entonces, ¿qué ventajas tenemos principalmente con el aula invertida? Primero, está enfocada en el estudiante. Cuando pensamos a nivel de una clase presencial tradicional, se nos ha hablado muchísimo de poner el enfoque en el estudiante, donde el estudiante sea el protagonista, pero si yo no cambio mi metodología, es muy difícil que el estudiante sea el protagonista. ¿Por qué? Porque si yo tengo que dar una serie de contenidos, que es lo que me está pidiendo el colegio y lo que me está pidiendo el Ministerio de Educación, obviamente me queda muy poco espacio para poder darle el estrellato al estudiante. ¿Ok? Primera ventaja que tiene el aula invertida es que me da tiempo para hacer ese cambio, ese flip, o esa inversión, donde el estudiante la parte conceptual la va a desarrollar primeramente y primariamente en su casa o en cualquier entorno en línea, en cualquier momento del día y a su propio paso y a su propio ritmo. Y esto va a ayudar a que el estudiante crezca en responsabilidad, en autorregulación y en disciplina. Yo hice un estudio con grupos de control en el año 2012 y resulta que una de los temores que tenían los docentes con los que trabajamos este estudio era que los estudiantes no estudiaran nada en la casa, ¿verdad? Porque la parte conceptual se va a estar entregando así. Sin embargo, lo que sucede es que cuando se llega al aula y se empieza a trabajar en equipos, se empieza a trabajar en proyectos, se empieza a trabajar en resolución de problemas, los estudiantes empiezan a sentir que tienen que saber las cosas para poder cumplir no solamente con lo que tienen que desarrollar, sino para poder ser de apoyo a los compañeros de su equipo, por ejemplo, si es un aprendizaje cooperativo. Y cuando llegan o llegaban al inicio sin haber por lo menos interiorizado los contenidos, eso generalmente en el estudio que yo hice les daba vergüenza. Y esta vergüenza al final de cuentas los hacía, pues los motivaba a ponerse las pilas y hacerlo, ¿no? También una de las preguntas que nos hacen mucho con respecto a esto es, bueno, ¿cómo me doy cuenta que que lo está logrando? Bueno, para eso se hacen diferentes dinámicas evaluativas, porque sí es cierto que tenemos que estar seguros de que esta parte conceptual que se está dando en este formato tiene que llevar un lineamiento, un seguimiento y por supuesto una retroalimentación, y esto se hace, pueden ser con evaluaciones, con un diario de aprendizaje, se pueden hacer diferentes dinámicas y proyectos pequeños para saber nosotros que la parte conceptual está siendo entendida. Ahora,
cuando tenemos el aula invertida, pues tenemos más tiempo para resolver dudas y consolidar conocimientos. ¿Por qué? Porque cuando llegan los estudiantes al aula, llegan a desarrollar un proyecto, llegan a resolver problemas o situaciones o desafíos que le estamos presentando, y esta dinámica permite que nosotros trabajemos ya más como tutores o como coaches, ¿verdad? Porque no tenemos que dar una clase magistral de 90 minutos o 60 minutos, sino que sabemos que esa parte ya nosotros la entregamos en diferentes formatos y nos queda más tiempo para ¿qué? Para ser coaches, para estar de la mano, de hombro con los estudiantes, ayudándoles en el proceso, ayudándoles a resolver dudas y a consolidar sus conocimientos. Esta dinámica también obviamente va a fomentar el aprendizaje integral y significativo, porque pone al profesor también como un coach, no solamente de un coach o una facilitador de aprendizajes que tienen que ver con la parte cognitiva, sino también de la parte actitudinal, que hoy por hoy es la más importante, y que a través de las diferentes dinámicas activas que se están desarrollando en el aula, pues promover la inteligencia emocional, considerada al día de hoy la madre de las inteligencias. Luego, otra ventaja que tiene es que atiende la diversidad. ¿Por qué? Porque en una clase magistral, digamos, tradicional, no todos van a poder captar y comprender ni al mismo ritmo, ni van a ser tan receptivos a esta dinámica. Muchas veces, yo he escuchado a docentes decir, es que vieras este estudiante qué inteligente que es. ¿Y por qué es inteligente? Porque me entiende rapidísimo. ¿Cómo? O sea, eso no significa que sea más inteligente que los demás. Lo único que significa es que ese estudiante entiende mejor en su estilo de aprendizaje, en su gusto de aprendizaje, en su dinámica de aprendizaje, mejor o es más compatible con la forma que usted está enseñando. Punto. Eso no significa que los demás sean menos inteligentes. Entonces, ¿cómo atendemos la diversidad? ¿Cómo personalizamos el aprendizaje? Pues el aula invertida nos ayuda muchísimo a eso. Luego, obviamente, promueve el desarrollo competencial. Repito, que el estudiante no solamente sepa, sino que sepa hacer y que sepa ser una persona también de bien, con valores, y que es la parte actitudinal que es tan importante. Y luego genera emoción. Esta dinámica genera emoción porque los estudiantes están de una manera activa participando con temas contextualizados, con temas personalizados o metodologías personalizadas, y con activación del aprendizaje, aprender haciendo. Y eso genera emoción, como les expliqué también en sesiones anteriores. Entonces, estas ventajas son algunas que están ahí. Ahora, vamos a la parte neurocientífica. ¿De dónde nos basamos para decir que esta metodología funciona? Vean estos tacómetros. Neurocientíficamente, el receptor pasivo, digamos, si estuviera en un aula o estuviera en la casa solamente recibiendo contenido de manera pasiva, sin estar activo, pues, ponga atención a esto, tiene un porcentaje de aprendizaje de 5% de lo que escucha, 10% de lo que lee, 20% de lo que escucha y observa. Y aquí voy a hacer una pausa. En la escuela tradicional, en una clase magistral, por más bueno que sea el tema, por más elocuente que usted sea, por más divertido, por más lo que sea, el porcentaje máximo que se logra de efectividad de aprendizaje es un 20%. Algunos dicen que hasta un 30%. ¿Por qué este porcentaje? Porque el otro 70%, el otro 80% está poniendo atención a todos los otros estímulos que están cerca, a cómo usted habla, qué ropa tiene, cómo están mis compañeros, si está sonando los pajaritos afuera, si alguien abrió la puerta, si alguien gritó, si ya falta poco para salir. Eso es en el aula presencial. Y en la casa imagínense, en la conexión en línea, que mi hermanito estaba jugando con mis juguetes, que ya quiero salir a jugar con la vecina, que vuelo a la comida y tengo hambre, que yo quiero hacer deportes, que mi mascota, que el perro no para de ladrar, que los vecinos están allá afuera, que llegó el del agua. Imagínense la cantidad de estímulos de distracción que hay, y nosotros pretender que en esta generación Z, que tiene un spam atencional de 8 segundos, nos presten la suficiente atención por 1 hora y que eso genere un aprendizaje de tal vez un 80 o un 90. No sucede, ¿de acuerdo? Entonces,
30% de lo que se le demuestra, 50% ya cuando de lo que escucha, observe, debate y expresa. Aquí es cuando se le permite generar un poquito de debate y poder expresar. Ahora, resulta que en el aula invertida, en lugar de que nosotros, que los estudiantes nos estén escuchando y observando por 60 minutos, por 90 minutos, eso lo quitamos. Y esta parte que parece o que es pasiva, por decirlo de alguna manera, lo vamos a dar para que el estudiante lo desarrolle en casa, en línea, cuando quiera, cuando sienta su mejor disposición, obviamente con lineamientos, ¿verdad? Porque si damos libertad, obviamente, pero también tienen que haber unos lineamientos. Y cuando están con nosotros en el aula, vamos para la acción. ¿Qué es la acción? Pues que debaten, que practiquen, que hagan proyectos, que crean, que desarrollen diferentes cosas, que involucren todo su cuerpo en el proceso de aprendizaje, que enseñen a otros. Y esta actividad o este formato tiene una efectividad de hasta un 90% de aprendizaje significativo, aprendizaje para la vida. O sea, no es cosa poca. Entonces, ¿qué queremos hacer con la clase invertida o la aula invertida? Es que ese 20% que está del lado izquierdo de forma pasiva, vamos a hacer diferentes dinámicas para que el estudiante aprenda en su casa, en línea. Y cuando esté con nosotros, pura acción. Y ahorita les voy a explicar esto también neurocientíficamente y voy a hacer un repaso de algo que les mostré también en las sesiones de la semana pasada. Entonces, ¿qué sucede? Vean esto. Resulta que en el aula, ahí, bien, resulta que en el aula se está dando la clase magistral o la enseñanza magistral y hay estudiantes de todo tipo. Hay estudiantes que logran llevar el ritmo al docente, hay estudiantes que se quedan rezagados y no logran alcanzar el ritmo. Si un estudiante se queda rezagado, inmediatamente eso provoca un entorno y un ambiente ya no resonante. ¿Por qué? Acuérdense en lo que les expliqué también la semana pasada a los que estuvieron. ¿Qué significa esto del ambiente resonante? El ambiente resonante, yo les dije que es el principal reto que tenemos como docentes. Y este ambiente resonante es que nosotros procuremos que el ambiente donde se está dando la instrucción sea un ambiente libre de amenazas, un ambiente seguro, donde el estudiante se sienta parte de, se sienta respetado, se sienta amado, se sienta valorado y que se sienta motivado a seguir adelante. Cuando hay situaciones que el cerebro percibe como una amenaza, y acuérdense que les dije que la amenaza a nivel cerebral puede ser real o puede ser mentira, al cerebro no tiene distinción en eso, pues estas dinámicas lo que pueden generar son experiencias paralizantes para el estudiante. Y estas experiencias paralizantes, como la llama Howard Gardner, son aquellas experiencias donde el estudiante lo que va a hacer es tener un sentimiento de lucha o de huida, que es lo que nace del cerebro primitivo, o sea, la supervivencia. ¿Lucho contra eso o simple y sencillamente huyo? Y si estoy huyendo de eso, lo que puede pasar es que haya una inhibición cognitiva, o sea, que ya el estudiante ya no quiere aprender más. Entonces dice, no, ya no más. O sea, ya es con este profesor y ni siquiera quiero verlo y estoy en el aula y pareciera que estoy poniendo atención, pero mi mente está ya en la luna o en quién sabe en qué planeta. Entonces, en esta dinámica de clase, van a haber estudiantes que sí le llevan el ritmo, estudiantes que no, y estudiantes que no entienden absolutamente nada. Y pueden estar ahí en el aula y nosotros, wow, están callados. Pareciera que no están prestando atención, pero su mente está en otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Que los estudiantes se van del aula y muchas veces no comprendieron nada, no preguntaron, repito, porque no había un ambiente resonante, seguro, como para preguntarle al profesor, sino que más bien lo percibieron como una amenaza. Entonces salen del aula y no saben nada, no se acuerdan de nada, no les quedó nada. ¿Por qué? Porque estuvieron ahí sentados sin participar, sin tener una contextualización, sin repetir con novedad, y esto es catastrófico. ¿Y qué sucede? Como les decía anteriormente, podemos tener a nuestros estudiantes y que nos están escuchando y están tal vez callados y pensamos, wow, la estoy volando hoy. Oye, estoy nítido. Y realmente sabremos, o sea, si nos están poniendo atención, si la atención es el primer mecanismo de aprendizaje que tiene el ser humano, entendemos que si un estudiante no pone atención o tiene dificultad atencional,
que algunos, bueno, que ya está en un término médico, ¿no? Que es el TDA o TDAH, trastorno de déficit atencional, es muy poco probable que el estudiante aprenda y es muy poco probable que el estudiante sea productivo. Ahora, en la dinámica del aula presencial, ¿qué es lo que sucede? Que sabemos que hay bajos niveles atencionales, generación Z, nacidos del año 2000 en adelante, un spam atencional de 8 segundos, están sentados de forma pasiva recibiendo contenidos y contenidos y contenidos. Pocas posibilidades, bueno, poca emoción, obviamente, porque no genera emoción lo que yo no hago. Eso es como estar, ser jugador de un equipo de fútbol y que lo manden a la gradería. Qué aburrido, ¿verdad? Pero así es. Entonces, vas a ver el partido de fútbol, pero no vas a jugarlo. Wow. Y esto tiene muy pocas posibilidades de consolidar los aprendizajes. Y acá, pues pongámonos la lupa y meditemos nuevamente de cómo nosotros estamos trabajando a nivel de metodologías y qué impacto estamos teniendo en los estudiantes, entendiendo que todos son diferentes, que tienen diferentes inteligencias predominantes, que tienen diferentes contextos, diferentes gustos, diferentes sueños, diferentes formas de percibir la información, diferentes formas de expresarla también, diferentes formas de entender los conceptos que se les está mostrando. Y en ese sentido, no podemos dejar a ningún estudiante de lado. Yo lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a repetir, que hablamos mucho de escuelas inclusivas, pero realmente cuando no generamos actividades para todos los estilos de aprendizaje, por estilos de aprendizaje me refiero al conjunto de inteligencias múltiples predominantes, de contexto cultural, sociológico, social, de familia, la parte cognitiva y también la parte visual, auditiva y kinestésica, en el entendido de que todos usamos dos sentidos en diferentes momentos, en diferentes porcentajes, pues obviamente, si no lo hacemos así, estamos siendo exclusivos, ¿sí o no? O sea, entonces si todas las dinámicas que hacemos son exámenes orales y escritos, son ensayos, son investigaciones, son presentaciones, son estudios de caso, por ejemplo, todas estas actividades evaluativas son del gusto y del agrado de aquellos estudiantes verbales y metalingüísticos y quizá los lógicos matemáticos. Ah, ok. ¿Y qué pasa con los naturalistas? ¿Qué pasa con los intrapersonales, los interpersonales? ¿Qué pasa con los kinestésico corporal? ¿Qué pasa con los musicales, con los visoespaciales? Ah, quedan por fuera. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una falta de emoción. ¿Por qué? Porque el estudiante simple y sencillamente no siente que hay un ambiente resonante, un ambiente donde se sienta seguro, donde sea tomado en cuenta, donde me sienta apreciado. Y esto es, repito, el principal reto que tenemos como docentes es crear ambientes resonantes para que los estudiantes estén receptivos a las diferentes dinámicas y actividades que nosotros estamos planteando. Entonces, en el aula invertida, ¿qué sucede? Vea qué interesante, porque tiene fundamento neurocientífico bastante importante. Primero, cuando uno está en una clase magistral y sabemos que la retención de eso va a ser máximo un 30%, voy a ser muy optimista, ¿ok? Voy a ir con los neurocientíficos y neuroeducadores que hablan del 30%. 30%. Llego a la casa, tratar de consolidar conocimientos en la casa, me acuerdo del 30%. Bien, no tengo forma de volver a repasarlo. No tengo forma de pensar y decir, bueno, esto que dijo el profesor, ¿cómo era? No lo apunté, me despisté en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que el estudiante empieza a tener un conflicto, ¿no? Y empieza a ver de dónde logra aprender eso. Entonces agarra tal vez el teléfono y llama a un compañero, mira, vos entendiste esta parte que dijo. Ah, vieras que fue algo así. Y lo que pasa a veces es que es como un teléfono chocho, ¿verdad? Ah, yo entendí esto y entonces el otro entendió otra cosa y además y van armando ahí el muñequito y al final de cuentas no se sabe muy bien, ¿no? Sin embargo, en el aula invertida, como la parte conceptual se va a dar de diferentes formatos, el estudiante puede verlos a su propio ritmo. Y cuando el estudiante aprende a ver las cosas a su propio ritmo, lo que sucede es que genera autonomía, genera responsabilidad y genera disciplina. Y esto es sumamente importante porque son destrezas y competencias del siglo XXI. Ahora,
¿cómo nosotros como docentes vamos a ayudar a eso? Pues nosotros vamos a evaluar que los estén viendo los videos o que estén viendo cualquier cosa que le estamos presentando. Y hay herramientas tecnológicas como Edpuzzle, por ejemplo, que si estamos dando videos, esta herramienta nos permite ver si vieron el video, podemos meter autoevaluación dentro del video y generar dinámicas muy interesantes asociadas también con la suite de Google. Bien, entonces, no es que se le va a dar el contenido, ay, bueno, y hasta luego. No, 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 no. De hecho, se le tiene que dar de una manera muy, muy bien pensada y muy organizada para cuando estén con nosotros en el aula, generar las actividades propicias. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, imagínense en clase tradicional el estudiante no captó todo. Del 100% me llevo el 30%. Ahora, ¿qué pasa cuando tienen el material 24/7? Pues el material lo pueden ver una y otra vez. Y ustedes saben que la forma más segura, la forma que crea más redes neuronales fuertes o conexiones sinápticas para que haya un aprendizaje significativo es la repetición con novedad. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Si no entiende algo, lo puede repetir tantas veces sea necesario. Y esta repetición es clave para la consolidación de aprendizajes. En el formato tradicional no puede hacer eso, porque lo que quedó, quedó. Y lo otro tiene que ver cómo hace para irlo armando. Lo siguiente es que hay una personalización. ¿Por qué? Porque los estudiantes van a tener a su disposición una serie de materiales en diferentes formatos. ¿Cuáles formatos? Pueden ser blogs, pueden ser TEDx, pueden ser películas, pueden ser documentales, pueden ser libros, pueden ser estudios de caso, pueden ser un blog, puede ser un videocast, puede ser un sitio web. Tantas cosas que lo que hace es que el estudiante, pues al tener toda esta serie de recursos y no solamente un libro de texto, porque ustedes se acuerdan que leer tiene un porcentaje del 10% solamente, entonces lo que hace es que es estimular los diferentes componentes del cerebro y estimular también al estudiante para saber que tiene diferentes lugares de donde agarrar, ¿no? Y practicar y estar pues preparándose para la acción en la clase. Y también hay un concepto importantísimo que es el microaprendizaje. El microaprendizaje se trata de que nosotros como docentes, en lugar de hacer lo que algunos colegas hicieron en marzo, que cuando nos fuimos a formato en línea, lo que hicieron es, ahora tome este libro y tome este libro y todos léase 10 capítulos y así nos lo vamos a llevar. Eso no funciona. El cerebro necesita recibir la información de manera asociada, de manera en tractos pequeños y no toda de un solo, porque así aprende de una mejor manera. Entonces, la información que vamos a dar como docentes, vamos a hacer videos cortos en lugar de videos largos. Yo algunas veces le digo a algunos colegas, hacen videos de sus clases de 1 hora y yo les digo con todo respeto, pero ni que fueras película de Netflix para que te pongan atención 1 hora a los estudiantes. Lo digo en broma con mucho respeto, pero es más efectivo hacer videos cortos, videos de 3 minutos, de 5 minutos, que el estudiante sepa, esto es esta parte, esto es esta otra parte, que tengan una secuencia lógica y que sea, repito, en partes cortas. Eso se llama microaprendizaje. Ustedes pueden también buscar de qué se trata esto y por qué es más efectivo que pensarlo de manera macro y decir, ay, voy a hacer un video de 2 horas y no, es más sencillo también de hacer un videito de 3 minutos o videos de 3 minutos, de 3 o 5 minutos, todavía de 8, 10, pongamos, está aceptable que hacer un video de 1 hora. ¿Ok? Entonces más efectivo. Y cada video podemos poner una autoevaluación, podemos hacer una coevaluación, podemos que el estudiante haga un diario de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y esto va a ser muy, muy efectivo. Entonces, repito, vean lo que está pasando aquí. Repetición con novedad, clave para la conciliación de aprendizajes. Personalización, clave para la emoción. Microaprendizaje, forma efectiva de aprender. Propio ritmo genera autonomía, responsabilidad, disciplina, competencias o habilidades claves del siglo XXI. Bien, entonces, ¿cómo se ve la estructura de la aula invertida? Se ve de esta manera. Así, donde en casa, en la parte de abajo,
los estudiantes van a crear significado. ¿Qué significa crear significado? Bueno, voy a irme al lado izquierdo primero. La exploración de conceptos. El docente, muy intencionalmente y muy sabiamente, aquí, va a escoger, repito, de manera lógica, secuencial, asociada y contextualizada, siempre, siempre, por favor, contextualizar. Y voy a hacer una pausa aquí con la contextualización. La segunda ley de la neurociencia es la ley de la supervivencia. El cerebro no va a aprender nada que no sea importante de vida o muerte para el futuro. Si el cerebro no entiende por qué tengo que aprender esto y por qué esto me va a funcionar en el futuro, es muy difícil que lo aprenda. Yo les conté también, y se los vuelvo a contar, mi hija de 6 años constantemente me pregunta, papá, ¿por qué tengo que aprender esto? Y si yo no puedo darle una respuesta que aún tan pequeñita tenga esta criticidad, ¿verdad? Y esta parte filosófica también, si yo no logro que ella entienda la conexión de la importancia que esto tiene, no lo va a aprender. Muy, muy difícil. Entonces, cuando estamos hablando de exploración de conceptos, siempre, 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 ya sea en cualquier modelo que tengamos de enseñanza, la contextualización es sumamente importante. Entonces, en la exploración de conceptos, ¿qué hacemos? Damos videos, blogs, revistas, acceso a redes sociales, a videoconferencias, webinars, audios, libros, sitios web, documentales, películas, etcétera. Un montón de formatos, pero obviamente, todo muy bien pensado. ¿Ok? No es, tome, como alguna gente piensa que la clase invertida es nada más hacerles videos a los estudiantes. No, 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 no. Es mucho, mucho, mucho más que eso. Sí vamos a dar videos, vamos a dar la parte de conceptos, pero vamos a dar diferentes elementos. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que aprenden más leyendo. Hay estudiantes que se les queda más si ven un video, una animación. Hay estudiantes que tal vez necesitan en la exploración de conceptos hacer un mapa mental, un mapa conceptual. Algunos otros lo que hacen es un resumen. Algunos lo que hacen son gráficos. Y todo eso está bien. Todo eso está bien. Cuando hablamos de exploración de conceptos, no solamente estamos dando toda la parte conceptual, pero estamos permitiendo que el estudiante lo desarrolle de la manera que se le haga más sencillo entenderlo. Si es con gráficos, está bien con gráficos. Si es con mapa conceptual, si es con un diagrama, está bien. O sea, hay que darle esa libertad al estudiante. Cada quien tiene su diferente forma de interpretar y ustedes han visto, tal vez algunos de ustedes están tomando apuntes, quizás algunos de ustedes están haciendo gráficos, quizás algunos de ustedes están tomando una imagen de lo que está en la pantalla. Quizás algunos solamente me están escuchando. Y eso lo que hace es representar las diferentes dinámicas y las diferentes formas en cómo nosotros aprendemos. ¿De acuerdo? Entonces, en casa, exploración de conceptos, contextualizados, siempre contextualicemos todo lo que estamos enseñando. Repito, si no tiene sentido para la vida, muy difícil que el cerebro aprenda. Luego, también en casa, pues crear significado. O sea, que el estudiante pueda crear sus blogs, o tal vez un podcast, un videocast. Pueden haber pruebas orales escritas, ojalá también competenciales, ¿verdad? No de proceso cognitivo de orden inferior, de memorización solamente. También que pueda ser diarios de aprendizaje o estudios de caso para que cree un significado. Luego, esto se evalúa, ¿ok? Se entrega y se evalúa. Ahora, cuando lleguen a la clase, ¿qué hacemos? Demostración y aplicación. O sea, vamos a demostrar y vamos a aplicar esos conceptos en situaciones de la vida real. ¡Wow! Entonces el estudiante, ahora sí entiendo, ya esta fórmula química que estaba ahí, ya yo le encuentro un sentido. Ya yo vi lo que funcionaba, tal vez le creé un significado, exploré el concepto, pero ahora lo veo demostrado. Cómo esta fórmula química produce algo y cómo esto algo que está produciendo me puede funcionar a mí en el futuro. Y la otra parte, experimentación y proyectos. Por eso les decía al inicio que el aprendizaje oral al aula invertida es quizás el método más efectivo para implementar una metodología activa en el aula. ¿Por qué? Porque cuando ya están ahí, sabemos también que hay un fundamento conceptual bastante importante y ya yo puedo entrar al aula para demostrar, para aplicar, para que haya experimentación, para que haya proyectos y poner gamificación, experimentar, y esto es aprender haciendo, y nosotros sabemos que todo ser humano aprende haciendo. Ahora, ¿cómo se ve esto, por ejemplo, con la taxonomía de Bloom? Vea qué interesante. En la taxonomía de Bloom, los niveles de procesos cognitivos de orden inferior, que son recordar y comprender, se hacen en la casa, ¿ok? O en cualquier lugar donde el estudiante esté. Digo casa para decir
fuera de la escuela, fuera del entorno físico de la escuela, ¿verdad? Porque aquí el estudiante puede aprender en cualquier lugar y también tenemos que entender esa dinámica y promoverla también. O sea, si el estudiante puede leerse un libro o ver un video en el patio de la casa y eso le genera un ambiente más resonante o se siente mejor, es súper bien. O sea, no tiene por qué estar exactamente en un lugar encerrado entre cuatro paredes. De hecho, no aprendemos entre cuatro paredes. Hay muchos neuroeducadores que hablan que nosotros aprendemos más bien fuera de las cuatro paredes y muchas veces nosotros también usamos el concepto de que aprendemos en la calle, dando a entender que no se aprende dentro de las cuatro paredes. En fin, entonces, cuando digo casa, me refiero a cualquier lugar fuera del colegio, fuera de las cuatro paredes de la estructura del colegio. Ok, entonces, ¿cuáles son esos procesos cognitivos de orden inferior? Pues recordar y comprender. Vean que recordar es recordar hechos sin necesidad de comprender. Y aquí se provee materiales sobre conceptos en diferentes formatos, como les expliqué anteriormente. Luego, con la comprensión, mostrar el entendimiento a la hora de encontrar la información y se demuestra comprensión básica de hechos e ideas. Estas dos cosas, repito, se evalúan. Se le da seguimiento, se le da retroalimentación. No es que no, ¿verdad? Porque, repito, la pregunta que siempre me hacen es, ¿cómo yo sé que lo van a estudiar? Bueno, se va a evaluar y se va a dar retroalimentación. Y en el aula, pues empezamos a trabajar aquellos procesos cognitivos de orden superior que son los que más nos interesan. ¿Cuáles son esos? Aplicar, o sea, y analizar, o sea, resolver problemas mediante la aplicación de conocimiento, examinar, descomponer la información en motivos o causas. Luego, evaluar, que es donde el estudiante ya puede presentar y defender opiniones con respecto a algún tema, formar juicio, tener pensamiento crítico, validar ideas, revisar diferentes criterios y tomar una decisión en base a, y luego crear. O sea, crear es innovar, crear o producir algo nuevo en base a la información que tiene, de una manera diferente y combinando diferentes elementos. Todos de nosotros, por supuesto, queremos que nuestros estudiantes lleguen a esos procesos cognitivos de orden superior porque son los que al final de cuentas les van a permitir ser más exitosos en la vida. Ahora, ¿qué pasa en el aula? Cuando yo estoy hablando de esos procesos cognitivos de orden superior, desde la aplicación hasta la creación, ¿cómo se ve eso en el aula? ¿Cómo se come eso? O sea, ya tal vez está un poco claro que la parte que yo hacía en el aula, ya eso voy a buscar formas para no hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando mis estudiantes están en el aula? ¿Cómo hago eso? Bueno, mira qué interesante. Esto lo mostré la vez pasada, pero lo voy a mostrar de nuevo. La curva de atención de Gibbs nos muestra que los estudiantes en promedio van a prestar mucha atención en los primeros minutos de la clase. Les decía también la semana pasada que estos primeros minutos no son para pasar lista, sino que son para ser usados para generar un desafío, para generar un reto, para generar una dinámica que emocione, que sea dopaminérgica. Ya te les voy a explicar qué es eso. Y sabemos que es una actividad dopaminérgica, lo que va a hacer es activar dopamina o liberar dopamina en el cerebro. ¿Y la dopamina qué va a hacer? Pues activar los mecanismos de aprendizaje que son la atención, la motivación y las memorias. Luego, cuando la curva de atención baja, lo que hago es que pongo a los estudiantes a hacer algo, o sea, aprender haciendo. Yo me corro como docente y quedo a la par de ellos como un coach, como un facilitador. Entonces los pongo a trabajar en equipos, los pongo a trabajar en un proyecto, en la resolución de un problema o de un desafío y puedo moverme en el aula de una manera mucho más dinámica sin perder, o sea, sin que los estudiantes pierdan la atención de la clase o sin darle la espalda a alguno, sino que todos van a estar en una manera muy activa desarrollando lo que se les está proponiendo. Y eso, esta libertad, no solamente es buena para los estudiantes, es buena para mi garganta también, muchísimo, y va a mantener a los estudiantes muy activos. Y al final de la clase lo que hago es un proceso de reflexión, una metacognición. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo les gustó esta dinámica? Y preguntarle a los estudiantes sin ningún temor, ¿cómo se sintieron hoy? ¿Qué creen que podemos cambiar? ¿Quieren hacer alguna otra cosa? O sea, que los estudiantes tengan voz y voto ayuda también a crear el espacio resonante. En ese sentido, lo voy a repetir hay un sistema de recompensa cerebral que podemos llamar DAS. ¿Y qué es este sistema de recompensa cerebral? Acuérdense en lo que vimos también la semana pasada los que estuvieron. Lo que hace es que al inicio de la clase presentamos un desafío, un problema, un reto, una pregunta generadora. Sabemos que si este reto, esta pregunta generadora es retadora, pero es realizable, ¿ok? O sea, que se puede lograr, o sea, que si tiene un nivel de dificultad, pero que es realizable, eso va a liberar dopamina. Y la dopamina, neurotransmisor, que entre otras funciones, pues activa los mecanismos de aprendizaje como la atención, la memoria y la motivación. Ahora,
Cuando la curva de atención baja en el aula presencial, y eso podemos hacerlo en el aula en línea también, si fuera el caso, vamos a, ¿qué? A que los estudiantes aprendan haciendo, o sea, el aprendizaje activo, la acción, y esto es lo que va a liberar esa adrenalina. O sea, el estudiante va a estar full pilas puestas, poniéndose las pilas, realizando lo que se le está proponiendo. Luego, cuando el estudiante logra completarlo, va a sentir una satisfacción y esto lo que libera es serotonina. O sea, que es satisfacción por logro alcanzado. ¡Wow! Ya lo entendí. Ya pude hacer esto que se me propuso. Y esta sensación y esta dinámica es la que nosotros debemos traer al aula, sí o sí, sea con una metodología o una técnica de aula invertida o no. O sea, es lo más efectivo. ¿Y qué sucede cuando pasa esta dinámica? Que los estudiantes nos dicen, ¡wow! Se me fue el tiempo rapidísimo. Claro, se fue el tiempo rapidísimo porque no tuviste que escucharme por 60 minutos. Se pasó rápido porque estuviste siendo el personaje principal todo el tiempo. Aprendizaje activo. Y claro, yo no sé cuál será o qué lo que te gusta más escuchar al final de una clase. A mí, en lo personal, lo que más me gusta escuchar es qué rápido se me fue la hora o qué rápido se me fue el tiempo. Quisiera quedarme más. A mí me encanta en lo particular. La forma en que he logrado eso es por medio de este sistema de recompensa cerebral que le podemos denominar DAS. Ahora, en este contexto, ¿cómo generamos actividades dopaminérgicas? O sea, las primeras de la D. Tienen que ser contextualizadas, como les dije anteriormente, tiene que ser una actividad que despierte curiosidad, tiene que ser desafiantes, pero realizables, porque si no, lo que genera es un distrés y ya no tiene un ambiente resonante, sino que una vez puede crear una experiencia paralizante, tiene que emocionar, tiene que ser significativas y promover un entorno resonante, como lo he dicho varias veces también el día de hoy. Esas son actividades dopaminérgicas, las que están en la primera, ¿ok? Actividades que vamos a hacer en el aula invertida, ¿ok? Luego vamos a las actividades adrenalínicas, o sea, las que generan adrenalina, las que llevan a la acción. Entonces, esas actividades, ¿cuáles van a ser? Aprender haciendo, bueno, ahí me equivoqué con la letra, metodologías activas. Aquí es donde entendemos la importancia de las metodologías activas, ¿sí o no? El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas o basado en retos, son ya metodologías que aquí hacen mucho juego, ¿verdad? Porque ya sabemos que las podemos hacer, que no tenemos toda esa carga del currículum encima que nos tiene ahogados en la clase. No, ya sabemos que esa parte la liberamos en alguna medida con actividades en línea en el aula invertida. Entonces venimos a trabajar competencias y habilidades. Obviamente las metodologías activas ya de por sí desarrollan competencias y habilidades en el estudiante que son esenciales en el siglo XXI. Ustedes se acordarán que entre estas habilidades, la más importante, la más requerida según el Foro Económico Mundial, es la capacidad de resolver problemas complejos. Y en ese sentido, pues todo tenemos que llevarlo ahí. Ustedes se acuerdan que también está el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento lógico computacional. Yo les he explicado también que no estamos solos en este tiempo, sino que existen soluciones como Progrentis que ayudan a incrementar la atención, los niveles atencionales de los estudiantes, logran también que tengan una comprensión mejor de lo que están leyendo y también desarrollan habilidades de pensamiento bajo una estructura de ciudadanía digital de aprendizaje también en lo que están viendo en el Internet. Entonces, no estamos solos, o sea, hay soluciones. En metodologías activas, también les he comentado, del Design for Change, que es un programa que está en varios países, que también a nivel de organización se puede llevar adelante en una institución, que es un aprendizaje basado en proyectos y un aprendizaje por servicio. Bien, entonces, en la acción, obviamente va a apelar al aprendizaje significativo y educa para la vida. ¿Y qué es educar para la vida? Es educar al estudiante o preparar al estudiante para la dinámica que estamos viviendo, educarlo y prepararlo para el futuro, no para 1980, no para 1990, no para el 2000, sino para el 2030, 2040 y ahí para adelante, entendiendo que estamos en una sociedad líquida y que entre más flexibles ellos puedan ser, entre más dinámicos, entre más habilidades y destrezas tengan, entre más inteligencia emocional, mejor les va a ir en el futuro. Y luego, las actividades serotoninérgicas, ¿ok? Aquellas que liberan serotonina, esa sensación de satisfacción, de emoción, de que lo logré. Bueno, ¿cómo son esas? Pues las que promueven la autorrealización, las que ayudan a elevar la autoestima. ¿Cómo la eleva la autoestima? Pues, lo pude lograr.
Antes pensaba que era, tal vez que era tonto, pero ya me di cuenta que no. O sea, cosas de este tipo, o sea, son sumamente importantes. Todos nuestros estudiantes necesitan saber que son inteligentes, nada más que son inteligentes en diferentes cosas. Ustedes se acuerdan de Albert Einstein que dijo, si juzgamos un pez por su habilidad de subir un árbol, va a pensar toda su vida que es un inútil. ¿Ok? Entonces, esta dinámica lo que logra es, repito, del aula invertida, liberarnos a nosotros tiempo que generalmente gastamos en estar enseñando y dando contenido a nosotros, a dejar esa dinámica que pase fuera de la clase. ¿Para qué? Para cuando ellos están con nosotros, ser como esos coaches, esos facilitadores que están generando esas actividades dopaminérgicas, adrenalínicas y serotoninérgicas que generan todo este entorno, recompensa cerebral, digamos, y que son sumamente efectivas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estas? Generan satisfacción y recompensa y promueven también el descubrimiento de talentos y pasiones que muchas veces en la escuela tradicional están ocultas porque no se permite, o sea, de hecho, Sir Ken Robinson, que, bueno, ya falleció, en paz descanse, dijo que la escuela tradicional mata la creatividad. Y mata la creatividad y mata, ¿por qué la mata? Porque es una estructura donde todos aprenden igual, de la misma manera, todos son evaluados y todos tienen que hacer este formato. O sea, todos tienen que ponerse la camiseta talla S, aunque sean talla L o XL o XXL. Es todo igual. Entonces, obviamente mata la creatividad. No solo mata la creatividad, sino que mata el descubrimiento de talentos y pasiones. Y vean qué triste esto. La escuela tradicional, yo creo que ha sacado al mercado, por decirlo de alguna manera, a muchos estudiantes que quizás tenían el sueño de hacer alguna otra cosa, que quizás tenían una pasión por algo y no pudieron descubrirlo porque la escuela tradicional simplemente lo cortó. Yo he escuchado a mucha gente que me dice, yo quería ser pintor o quería ser músico o quería hacer algo diferente a lo que soy actualmente, pero o sea, no descubrí y pasan los años y al final he conocido personas que tienen 60 años y que ya, y era pintar su pasión, y ya tal vez están pensionados y empiezan a pintar y ay, que, o sea, una satisfacción, pero no se dieron cuenta porque la escuela mató eso. Cuando hablamos de aula invertida, estamos también en cierta medida o en mucha medida ayudando a que cada estudiante descubra sus pasiones, sus talentos, qué es lo que quieren ser, sus gustos, sus habilidades y sus destrezas. Entonces, esas son las actividades que se promueven en el aula de una manera cerebro compatible. Bien, ¿cómo se van a ver las clases? Pues se van a ver así como esta foto. Y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo que todos quieren ver algo así, donde los estudiantes están felices, están participando activamente, donde yo estoy ahí dándole este apoyo, siendo facilitador del aprendizaje, ayudándoles en toda la parte que tiene que ver con actitud, promoviendo el trabajo en equipo, el desarrollo competencial, el desarrollo integral y por supuesto, cuando ellos tienen esta connotación, cuando tienen todo este desarrollo de habilidades y destrezas, autorregulación, disciplina, respeto hacia los demás, responsabilidad, y aparte de eso estoy aprendiendo las diferentes cosas haciéndolas en el aula, pues por supuesto preparamos a cada uno de ellos para el futuro, independientemente de la carrera que quieran lograr. Yo sé que todos ustedes que son docentes, igual como yo, quiero lo mejor para cada uno de mis estudiantes. Y para darle lo mejor a cada uno de mis estudiantes, tengo que entender no solamente cómo el cerebro aprende, creo que es sumamente importante para cada uno de nosotros, sino encontrar aquellas técnicas y metodologías que son más compatibles con la forma en que ellos aprenden o con la forma que el ser humano aprende, promover el desarrollo y destreza de habilidades que está pidiendo a nivel mundial la parte de globalización, la economía, las finanzas, las grandes empresas, poner mucho enfoque en eso, porque es algo que les va a ayudar a futuro y entender pues, la dinámica de la sociedad que tenemos. Entonces, si yo pongo todo eso en contexto y yo quiero realmente que mis estudiantes sean lo mejor de sí, en cualquier carrera que ellos se quieran desarrollar. De hecho, ustedes se acuerdan que Richard Riley, exministro o exsecretario de Educación de Estados Unidos, dijo que estamos preparando estudiantes para trabajos que aún no existen. O sea, trabajos que ni siquiera tienen una carrera universitaria todavía, usando tecnologías que aún no han sido inventadas para resolver problemas que todavía no sabemos que son problemas.
Me encanta esta frase de Richard Riley y es una frase que no debemos dejarla ahí pegada en un post de Facebook, sino que debemos interiorizarla cada uno de nosotros, porque esa debiera ser la realidad de cada uno de nosotros como docentes. Y cuando entendemos esa realidad, que le estamos preparando para trabajos que no existen ni carrera universitaria, que le estamos preparando para que usen tecnologías que no se han inventado todavía y que lo estamos preparando aún más para resolver problemas que no sabemos que son problemas, o sea, desarrollando su inteligencia al máximo, obviamente, todo nuestro enfoque y toda nuestra dinámica tiene que cambiar radicalmente. No se vale seguir preparando estudiantes para 1990, para 1980 o para la primera revolución industrial. Y en ese sentido, el aula invertida no es una moda, no es algo que, ahora como está sonando, vamos a implementar. No, no, tiene mucho fundamento neurocientífico detrás. Ahora, esto acompañado con buenas metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, con buena retroalimentación, con una evaluación genuina, lo que va a producir son estudiantes muy exitosos, estudiantes de bien, y todos de nosotros creo que queremos eso para nuestros países, porque al final de cuentas ellos son el futuro de cada uno de nuestros países y queremos un país mejor, cada uno de nosotros, y la forma de lograrlo es educando en todo lo que podamos a nuestros estudiantes, a los estudiantes que Dios nos ha dado el privilegio de educar y hacer todo lo posible para que ellos sean estas personas de bien para el futuro. Para terminar, creo que nosotros como profesores debemos ser esos creadores de experiencias de aprendizaje inolvidables y que nuestros estudiantes nos recuerden como aquellos docentes que les apreciamos, que les respetamos, que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que ellos se lograran desarrollar en todas las diferentes áreas que se puedan desarrollar. Y para lograr eso, tenemos que ser esos arquitectos, esos diseñadores de experiencias de aprendizaje que ellos nunca olviden, que impacten sus vidas y que logren un cambio profundo en cada uno de ellos para el bien de sus propias vidas, de sus familias y también de la comunidad y el país donde vayan a vivir. Y creo que ellos se lo merecen y nosotros debemos hacer todo el esfuerzo para lograrlo también. Muchas gracias. En nombre de la FENEC, queremos agradecer nuevamente a Michael. Gracias, Michael, por este tema tan pertinente que sabemos que en una hora difícilmente podemos abarcar y profundizar, pero sí creo que hemos dado las pinceladas más importantes para poderlos inducir a ustedes a que investiguen, a que entre ustedes, docentes, educadores, pregunten, porque ustedes ya tienen experiencias exitosas en aula invertida. Lo que pasa es que a veces no hablamos de eso, hablamos más de los problemas que de las experiencias exitosas que podemos tener. Agradecemos nuevamente a Inspire, a Google for Education, al Grupo Mentora, a Progrentis, ¿verdad? Les pedimos por favor que busquen los 3 videos, tanto en la página de Inspire o en la de Mentora, ¿en cuál? Me aclaran por favor, ¿en cuál página? Los queremos subir también en la de Facebook de FENEC, ¿verdad? Pero si ya me decías a dónde los tienen colgados. En la página de YouTube de Grupo Mentora, ponen Mentora nada más y ahí los van a ver. Ahí van a estar los 3 videos de las 3 conferencias. Nuevamente agradecemos, hermana Giselle se disculpa por no estar aquí hoy en nombre de toda la Junta Directiva. De nuevo, muchas gracias y gracias a ustedes por haberse conectado. Sabemos que viernes por la tarde el nivel de energía ya no está a tope, pero el tema lo ameritaba y teníamos que hacer el espacio. Así es que buen fin de semana y muchísimas gracias, ¿verdad? Buenas tardes, buen fin de semana. Nos vemos. ¿Y a qué viene esto?